Yo creo que está, por supuesto que está en juego el ingreso y la vida de muchos mexicanos, como lo estaba también el año pasado. Y creo que ese es un punto bien importante en el manejo, yo creo, errado, erróneo de la pandemia. Cuando se decidió llamar a la Jornada Nacional de Sana Distancia, ya este confinamiento, aunque aquí no le dijimos así, pero al final del día fue un confinamiento y donde se permitieron únicamente las actividades esenciales, se tomó una decisión y esa decisión fue no apoyar. Y a mí sí me parece muy importante aclarar que fue una decisión explícita de este gobierno y una decisión explícita del secretario de Hacienda decidir no apoyar a nadie, a Mm. ningún empleo, a ningún trabajador para que pudiera quedarse en casa. Cuando tienes el 57% de la población ocupada en el sector informal, tenemos que entender que no hay prestaciones, que un día que faltes a tu trabajo es un día que no tienes ingreso y es un día que no vas a poder llevar alimento a tu familia. ¿Qué pasa con el sector informal? Pues en un principio se contrae porque no hay nadie a quien le puedan vender sus productos o los servicios que ofrecen, pero evidentemente también es el sector que se recupera rápido porque no hay reglas que apliquen. Cuando el gobierno decide no dar ningún apoyo de ninguna índole, ni al formal ni al informal, dio unos apoyos, pero de este tamaño que en realidad no pintan, pues entonces la decisión me parece a mí que está tomada. Tú puedes decir, quédese en casa, pero la gente que no puede quedarse en casa, pues no se va a quedar en casa. Me parece completa y absolutamente lógico. Entonces, la economía en México se cerró de una forma muy desigual, muy dispar. Por un lado, tienes algunos que pudieron quedarse en casa, que pudieron hacer su trabajo desde su oficina en algunos otros lugares o desde su estudio en su casa, pero tienes una gran cantidad de la población que simplemente el quédate en casa no existió Ujú. nunca, déjate que no haya existido ahorita, no existió nunca, pero porque no hay posibilidades, porque se optó por no dar ningún apoyo. Entonces, en ese sentido, claramente la política de quédate en casa, el pseudo confinamiento, pues no fue eficaz, porque o haces un quédate en casa completo o no lo haces. Y lo que hicimos en México fue un combo extraño. Por supuesto que ahorita ya no hay manera ni de volver a cerrar, ni de un confinamiento, porque nadie quiere volver a tener el choque económico que tuvimos el año pasado. De ahí a decir que esto se está manejando bien, se está manejando mal, el semáforo epidemiológico ya es una chunga, a nadie le importan las variables que determinan el semáforo. Ves el mapa y todo el mapa está en verde, aunque no esté en verde, porque algún estado está en amarillo y otro en naranja, pero de todas maneras te lo presentan en verde. O sea, ya ni siquiera los propios parámetros que definió la administración le hace caso a la propia administración. Yo entiendo que estamos en un momento distinto de la pandemia y que por supuesto el semáforo se tiene que adecuar a las nuevas condiciones, pero también entiendo que no se ha manejado bien. Y esta idea que dice Juan Pablo, como lo leo es la política de sálvese quien pueda, que Ujú. ha sido la política que han tenido desde principios de la pandemia. Sálvese quien pueda. Y así es como estamos ahorita. Claro que ya sabemos que el cubrebocas, ya sabemos que se transmite por aire. Y entonces, en efecto, cada quien nos cuidamos porque sabemos que no va a haber quien te cuide. Y entonces se ha instaurado un poco esa forma de pensar. De ahí a decir que esto se ha manejado bien, me parece que ha sido un desastre. Me parece que México ha lucido por la terrible forma en que ha manejado la pandemia desde la perspectiva sanitaria y desde la perspectiva económica. Claro que no se puede cerrar, me parece normal que no se pueda cerrar y me parece normal esperar una recuperación este año. Siempre hay una recuperación posterior a una caída, es absolutamente normal. Entonces, no me extrañará ver que la economía mexicana se siga recuperando, sobre todo cuando la tuviste cerrada. Pues si la cierras, si la Claro. abres, pues el agua seguirá corriendo al final del día, ¿no?